Muchas formas de lenguaje y expresiones de nuestro vocabulario construyen y refuerzan estereotipos. El lenguaje refleja la forma de pensar, los usos y costumbres, la cultura de una sociedad. La comunicación y el lenguaje se han convertido en una herramienta más que naturaliza la discriminación y las desigualdades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señalan un cambio en el enfoque respecto a las personas con discapacidad. Uno de los principios rectores es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. Las campañas de toma de conciencia y las prácticas de uso del lenguaje incluyente contribuyen a visualizar a las personas y sus aportaciones a la comunidad, un punto de partida para la inclusión social. Según la Organización Mundial de las Naciones, en 2020, más de 1 millón de millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. Aproximadamente el 15% de la población mundial. De ellas, casi 190 millones tienen dificultad en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia. El número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres y 47% son hombres. El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas como básicas. Tales son ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar cuidado personal y comunicarse. El INEGI La forma en que nos expresamos define maneras de ver el mundo y de entender a las personas. Esto tiene consecuencias en el respeto de los derechos de esas personas. Por eso es de vital importancia expresarnos correctamente. Cuando hablamos de personas con discapacidad, es importante referirnos a su discapacidad solo cuando sea pertinente. En diversos medios de comunicación podemos encontrar expresiones como un ciego, un discapacitado, un chico Down, por ejemplo, en casos donde la discapacidad es un dato sin importancia dentro del contexto. Con esto, se refuerza una imagen de las personas con discapacidad distorsionada, que quita los rasgos de individualidad y los percibe solo en relación a su discapacidad. Por otra parte, referirnos a una persona en particular, lo correcto es llamarla por su nombre, como a cualquier otro individuo. En caso de que debamos referirnos a la discapacidad, la expresión persona con discapacidad proviene del modelo social de la discapacidad, que pone en primer lugar a la persona y dice que la persona tiene discapacidad, una característica, la persona entre muchas otras. Desde esta visión, la discapacidad queda definida por la relación de la persona con las barreras que le pone el entorno. Esta terminología está sustentada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo importante es que las mismas personas con discapacidad han sido las que participaron en su formulación. La expresión persona con discapacidad proviene del modelo social de la discapacidad, que pone en primer lugar a la persona. Muchas formas de lenguaje y expresiones de nuestro vocabulario construyen y refuerzan estereotipos. El lenguaje refleja la forma de pensar, los usos y costumbres, la cultura de una sociedad. La comunicación y el lenguaje se han convertido en una herramienta más que naturaliza la discriminación y las desigualdades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
señalan un cambio en el enfoque respecto a las personas con discapacidad. Uno de los principios rectores es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. Las campañas de toma de conciencia y las prácticas de uso del lenguaje incluyente contribuyen a visualizar a las personas y sus aportaciones a la comunidad, un punto de partida para la inclusión social. Persona con discapacidad motriz. Le dificulta caminar, subir o bajar. Hace referencia a la dificultad de una persona para moverse, desplazarse o subir escaleras, debido a la falta de una o parte de las piernas. Incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras personas, silla de ruedas, aparatos ortopédicos, así como andaderas, pierna artificial, órtesis o prótesis. Persona con discapacidad visual. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como los débiles visuales, a los que han usado lentes, a los que no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales. Persona con discapacidad intelectual. Hace referencia a las personas que les dificulta el aprender una nueva tarea o poner atención en determinado tiempo, así como la limitación para recordar información, actividades que se realizan de la vida cotidiana. La discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o varias actividades cotidianas. Ser una persona con discapacidad no es un impedimento para alcanzar el éxito, ni la realización personal ni profesional. Se necesitan instituciones y una sociedad que fomente el desarrollo de estas personas y garantice la igualdad de oportunidades. El arte es fundamental para la inclusión social, ya que es parte de la cultura popular, lo que constituye la narrativa de lo que somos. La industria creativa tiene un rol democratizador, ya que a los ojos de los consumidores de arte, una obra no es diferente porque viene de una persona con o sin discapacidad, pero sí es capaz de dar a conocer una cosmovisión distinta, que quizá no encuentra un espacio entre los sectores productivos. Una persona con discapacidad puede lograr muchas cosas, y sus capacidades y logros dependerán en gran medida de su tipo de discapacidad, su nivel de funcionalidad y las oportunidades disponibles para ellos. Para que eso sea posible, debe darse la inclusión. La inclusión no trata solo de no mirarlos de forma desagradable o creer que no entienden las cosas. La inclusión se dará cuando les incluya en cualquier actividad social, cuando los espacios estén pensados para su movilidad y las actividades estén adaptadas para sus necesidades. Ejemplo de ello es Stephen Hawking. Es considerado uno de los hombres más inteligentes del planeta. A los 21 años de edad fue diagnosticado con una variante de esclerosis lateral que le generó problemas motrices. Esto nunca fue impedimento para desarrollar grandes teorías científicas. Falleció el 14 de marzo del 2018, aunque su imagen será recordada por trabajar sobre diversas teorías para entender el funcionamiento de los agujeros negros en el planeta. Nick Vujicic es un orador motivacional australiano, director de la empresa Life Greenhouse, una organización para personas con discapacidades físicas. Posee el síndrome de tetramelia, lo que le genera la falta de las 4 extremidades, conocido por ser el protagonista del cortometraje El circo de las mariposas. La discapacidad no le ha impedido ser exitoso en todo el mundo.
La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. La discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos como la epilepsia, la hidrocefalia, la escoliosis y problemas del comportamiento. Pueden tener un rango variable dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de la discapacidad. Este concepto, visto desde el modelo médico, menciona que la discapacidad múltiple implica un conjunto de discapacidades teniendo varios factores como la edad, el rango o grados y combinaciones. Por lo tanto, si hablamos de este tipo de discapacidad, debemos tomar en cuenta algunas características: dificultades de la expresión y comunicación, dificultades o alteraciones referidas principalmente a la visión, audición y táctiles, conductas desadaptadas o autolesiones, agresiones a los demás. Puede conllevar a retrasos generalizados o graves del desarrollo psicomotor y capacidades cognitivas. La presencia de 2 o más discapacidades en la misma persona, física, sensorial o intelectual, por lo que requiere apoyos generalizados en diferentes áreas de las habilidades adaptativas, y en la mayoría de las áreas el desarrollo y consecuencia puede tener un mayor número de barreras sociales que le impidan su plena y efectiva participación. Dependerá de sus padres el apoyo que puedan brindarle, el cariño y la autoestima que les genere. Los aportes que podemos hacer para promover la inclusión social de personas con discapacidad no es tarea fácil. Se requiere de perseverancia, trabajo en equipo y el aporte de todos. Es una oportunidad que tenemos para fomentar y garantizar que todos disfrutemos de un mundo más equitativo y respetuoso. Todos podemos contribuir a lograr una sociedad más inclusiva desde nuestra propia posición. Así que tomemos en cuenta estos puntos. Utilicemos los términos correctos. Probablemente hayan escuchado referirse a las personas con discapacidad en términos discriminativos. Olvídalo. Nada de esto es correcto. El término adecuado con el que se busca eliminar prejuicios y conceptos o estereotipos es persona con discapacidad. Centrarse en la persona. Se debe identificar y ser consciente de las fortalezas, habilidades, competencias y debilidades de cada persona. De esta manera, lograremos que la persona tal como es, evitando hacer un juicio de su discapacidad o su diferencia. Además, se deja de lado los sentimientos como la compasión o la lástima, que solamente evitan que se potencien las capacidades de cada persona. Aprender a aceptar nuestras diferencias. Todos somos diferentes desde nuestros gustos, color, tipo de piel, tipo de cabello, sueños, metas. Hay un montón de cosas que nos diferencian unos de otros, pero por eso debe olvidarse que todos contamos con los mismos derechos. La diversidad no debe ser percibida como un problema, sino como un aspecto enriquecedor para nosotros y como sociedad. Derribemos mitos sobre la discapacidad. Existen demasiados y prevalecen debido a la errónea información que tenemos sobre la discapacidad. Gran parte del impedimento que se tiene para la inclusión social de las personas con discapacidad tiene que ver con esto. Así que te invito a informarte correctamente y a transmitir información veraz. Reconozcamos que la inclusión es trabajo de todos. Desde nuestro lugar, desde nuestra posición, podemos crear grandes cambios significativos. No es algo netamente político. Con pequeños actos día a día podemos ayudar en este objetivo. Se necesitan cambios culturales, actitudes, mentalidades para poder lograr esto. Por eso, la próxima vez que encuentres a una persona con discapacidad en tu camino, salúdala. Si conoces su nombre, díselo. Puedes darle un abrazo, puedes extenderle tu mano o simplemente una sonrisa. No evadas tu mirada. Esa persona tiene una familia, tiene una historia, algo que aportar.